Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos. En nombre de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, su Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia y la Unidad de Atención a Maltrato y Abuso Sexual Infantil, le damos la más cordial bienvenida al segundo ciclo de conferencias Un entorno sin violencia es un derecho de niñas, niños y adolescentes. Para dar inicio a este ciclo de conferencias, contamos con la presencia del doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Como invitados especiales nos acompaña la maestra Rosario Sánchez Ramos, directora general de Planeación, Programación y Evaluación Educativa y encargada de la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Está con nosotros el maestro René Mario Franco Rodríguez, director general de Operación de Servicios Educativos y encargado de la Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa, de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Y la maestra María Luisa Gordillo Díaz, directora general de Educación Normal y Actualización del Magisterio de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Contamos con la presencia del maestro David Acevedo Sotelo, coordinador de Asuntos Jurídicos y Transparencia. Agradecemos a la maestra Columba Serrano Franco y la maestra Sandra Nayeli Mujica, que nos estará apoyando en el lenguaje de señas por parte del Instituto Mexicano de Lenguaje de Señas. Cedo la palabra al doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, quien dará la apertura oficial al ciclo de conferencias. Adelante, doctor. Primero que nada, les agradezco mucho que le dediquen tiempo y como ustedes saben, uno de los problemas que más nos preocupa en este momento es el tema de la violencia en la comunidad educativa. Por esta preocupación, como siempre tratamos de hacerlo, ofrecerle las mejores herramientas a las maestras y los maestros para que no solo tengan las herramientas psicosocioemocionales, sino también las jurídicas. Todos tenemos que tener presente que somos servidores públicos y por eso también debemos de cuidar a todas las niñas y niños, pero también tener una seguridad jurídica nosotros. Entonces, hoy la verdad es que me da mucho gusto y felicito al maestro David Acevedo y a todo el equipo de Guamasi, porque si bien son muchas instituciones las que participan, es que es mucho el interés de toda la ciudad y de todo el gobierno para entender este tema y de ofrecer los mejores conocimientos de manera sintética, esperemos que ágil y oportuna y sobre todo útil para nuestras maestras y maestros. Entonces, no me queda más que agradecerles nuevamente y estoy seguro que estas herramientas serán de su interés y de su utilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro, por sus palabras siempre tan puntuales. Bien, ahora a continuación tenemos la participación de la maestra Norma Jessica Narváez Aguilar, de Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Es pedagoga por la Universidad Nacional Autónoma de México. También se ha formado de manera especializada en el Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Es egresada de la Quinta Escuela de Formación de Promotores, Promotoras Sociales por los Derechos Humanos, la Igualdad, la Ciudadanía y la Construcción de Paz, organizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Asociación Altepetl. Durante 7 años trabajó en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, fungiendo actividades como asesora educativa, colaborando en el programa de educación en línea Conéctate, así como en el Departamento de Educación Presencial, capacitando a personas de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, organizaciones civiles, instituciones educativas y de la iniciativa privada sobre temas de inclusión social, diversidad sexual, de género y características sexuales, personas con discapacidad. También participó en dictámenes elaborando material didáctico, adecuaciones y revisiones pedagógicas, así como su participación como ponente en el diplomado Transformación de las Comunidades Educativas por la No Discriminación, organizado por la Universidad Pedagógica Nacional y CONAPRED. Actualmente
Se desempeña como jefa de la Unidad Departamental de Educación en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, elaborando contenidos académicos. También brinda asesoría para los programas de difusión, sensibilización, capacitación en el programa en línea con la igualdad y el programa de capacitación interna del personal para el aprendizaje del lenguaje de señas mexicanas, y la profesionalización dirigidos a instituciones de la administración pública local, empresas privadas, instituciones educativas y ciudadanía en general, así como el desarrollo e impartición de cursos, talleres, pláticas, conferencias y redacción de columnas para la columna Plumaje Político. Bien, ella nos presentará la ponencia Educación Inclusiva. Me permito precisar y hacer la invitación a los participantes a formular sus preguntas referentes al tema. Podrán hacerlas a lo largo de la ponencia a través del chat y al finalizar el disertante dará respuestas a las mismas. Ahora bien, le cedo la palabra a la maestra. Adelante, maestra Norma. Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es educación inclusiva, una mirada a la diversidad desde la no discriminación. Y bueno, no sé si la gran mayoría de todas las personas que estamos en este espacio saben un poco a qué se dedica el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Rápidamente quiero hacer una breve explicación de a qué nos dedicamos. Mi nombre es Norma Narváez Aguilar. Yo soy la jefa de departamento del área de educación de este consejo. Y bueno, este organismo es descentralizado y está sectorizado a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Tenemos una personalidad jurídica y también un patrimonio propio. También para el desarrollo de las atribuciones de este consejo, bueno, están supeditadas a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, las cuales, ¿no? Las atribuciones están señaladas en el artículo 33 y, bueno, también dice que este consejo va a gozar de autonomía técnica y de gestión, así como para llevar a cabo procedimientos de reclamación y queja. Algunas de las acciones, ejes que tenemos dentro del consejo son las 4 siguientes. Tenemos esta competencia para poder analizar y generar política pública y legislativa, ¿no? Algunos habrán escuchado, algunas, sobre el tema de las medidas para la igualdad, ¿no? COPRED se encarga, ¿no?, de gestionar estas medidas y de también generar información que tenga como objetivo, ¿no?, que estas políticas públicas que están inmersas en diferentes ámbitos sociales, pues tengan una perspectiva de no discriminación y de derechos humanos. ¿Esto cómo se puede hacer? Bueno, también a través del levantamiento de información estadística, que es muy importante, que, bueno, actualmente contamos con un último censo en 2020 sobre la percepción que tiene la población de la Ciudad de México sobre el fenómeno discriminatorio. También atendemos a la ciudadanía en función de estos procesos de queja y reclamación, ¿no?, principalmente por presuntos actos de discriminación que las personas viven en su actuar diario. También capacitamos y sensibilizamos, que es una atribución de la Subdirección de Capacitación y Educación, a la cual está incorporada la jefatura de la cual estoy a cargo, y se generan procesos de sensibilización, capacitación, promoción a través de conferencias, pláticas, talleres, microtalleres, también actividades de profesionalización, por ejemplo, con nuestra participación en el diplomado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que tiene a su cargo el diplomado sobre el derecho a la no discriminación, ¿no? También somos coconvocantes en estos procesos de capacitación que son muy importantes en general, no solamente para las personas que son servidoras públicas, sino también para las personas
que forman parte de la ciudadanía, ¿no? Aquellas que están desde los ámbitos educativos, desde la organización civil, el público en general, etcétera. Y también nos vinculamos con algunos sectores públicos, privados, organizaciones de la sociedad civil y la academia a través de algunos programas o a través de algunas acciones que también involucran, por ejemplo, el actuar de las organizaciones privadas, perdón. Por ejemplo, tenemos el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, que convoca a diferentes empresas privadas y que las insta a visibilizar una inclusión y no discriminación para las personas en general. Entonces, esto es parte del actuar que tenemos en COPRED y que, bueno, era importante para mí poder compartirles en este espacio rápidamente para quienes no tenían el conocimiento de este organismo o que, bueno, nos conocían de manera superficial, ¿no? También, obviamente, trabajamos a favor del derecho a la igualdad y la no discriminación para todas las personas que habitan o que también transitan la Ciudad de México, principalmente aquellos grupos de atención prioritaria que están reconocidos en la Constitución, que como ustedes saben o han escuchado, se les conoce también como grupos históricamente discriminados, ¿no? Son estos grupos que de manera histórica han vivido situaciones de discriminación derivadas de algunas raíces socioculturales en las cuales se asignan desventajas inmerecidas a este grupo. Ahorita un poco más adelante voy a tratar de explicar esto un poco de manera más amplia para saber a qué nos referimos con este término. Y también promovemos el derecho a la igualdad y no discriminación desde una perspectiva incluyente, que justamente ahorita voy a ir retomando algunos elementos para que podamos entender también cómo desde este organismo trabajamos el tema de la educación inclusiva a través de la cual también buscamos visibilizar la diversidad existente en diferentes ámbitos sociales. También buscamos garantizar que el ámbito privado como el público, ¿no? Todas las personas puedan gozar de sus derechos. Algo que es muy importante y que desde este momento quiero compartirles es que cuando hablamos de un proceso de discriminación, inmediatamente estamos hablando de la negación, de violentar uno o más de algunos de los derechos humanos que tenemos las personas por estas características que nos dan identidad. Igual más adelante lo voy a tratar de explicar de una manera un poco más a fondo. Y también tenemos este objetivo de impulsar una cultura de igualdad que celebre la diversidad, ¿no? Que no entiende la diferencia como una razón para justificar un acceso desigual a los derechos, sino al contrario, ¿no? Visibilizar esta diversidad y que a través de esta diversidad nos enriquecemos como sociedad, como personas que conviven en diferentes espacios. También consideramos que la prevención de la discriminación pasa por la educación, ¿no? La información y la implementación de procesos que den certeza e impidan la impunidad, ¿no? También a través de los procesos educativos les invitamos, ¿no? A través de la sensibilización, también generar espacios que promuevan una cultura de denuncia, ¿no? Saber a qué instituciones nos podemos acercar en caso de que alguno de nuestros derechos humanos sean violentados. En este caso, saber a dónde nos podemos dirigir en caso de que nuestro derecho a la no discriminación sea violentado. También entendemos que la eliminación de estas prácticas discriminatorias, no requieren una visión punitiva, sino un cambio cultural de ámbito colectivo que, además de reparar las consecuencias inmediatas, busque remediar las repercusiones para el futuro y eviten su repetición, ¿no? Pugnamos por este cambio cultural justamente a través de la educación, a través de los procesos de sensibilización, de capacitación para los diferentes actores dentro de la sociedad. Entonces, creemos que a través de la educación, ¿no? Al final de cuentas, la discriminación es un proceso que se aprende, es un proceso social y cultural, y al ser aprendido también se puede reaprender, ¿no? Se puede desaprender estas situaciones en donde se generan
actos de discriminación, actos de exclusión, en donde se ven afectados derechos humanos. Muy bien. Y entonces, un poco ya aterrizándonos al tema que nos compete, ¿qué vamos a entender por inclusión educativa? La UNESCO lo define como este proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades del estudiantado, entendiendo ahorita en un primer momento un ámbito escolar, ¿no? El ámbito formal de la educación, a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones, por ejemplo, en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias con una visión común que incluye a todas las niñas y niños del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular educar a todas y todos. Esta es una visión que tiene la UNESCO sobre la inclusión educativa. Sin embargo, como les decía, como somos personas que actuamos, que nos desarrollamos en diferentes ámbitos, es importante también incorporar esta visión a los demás ámbitos, por ejemplo, al ámbito educativo no formal, al informal, en el día a día con las personas con las cuales nos relacionamos. Entonces, esta definición es algo que también podemos transportar a los procesos educativos no formales, ¿no? De los cuales, pues, por ejemplo, COPRED lleva a cabo, ¿no? Desde la Subdirección de Capacitación y Educación, y a través de los cuales buscamos, ¿no? Incorporar esta visión en donde las personas sepan que el hecho de reconocer la diversidad nos enriquece a todas las personas. Muy bien. Entonces, para poder partir, ¿no? De cómo incorporamos esta visión de inclusión educativa en otros procesos educativos no formales, como son estos procesos de sensibilización y de capacitación, es importante entender que cuando reconocemos el derecho a la no discriminación, estamos reconociendo también un principio de igualdad y no discriminación que está sustentado, o que sustenta más bien, todos los derechos humanos que las personas poseemos, ¿no? Desde la parte legislativa hasta en la parte del actuar, que un poco a esto le llamamos también igualdad sustantiva, igualdad real. Bueno, entonces, este principio de igualdad y no discriminación nos dice que es transversal a todo el cuerpo de derechos humanos y está presente en todos los tratados, el cual también, bueno, se va a complementar con otros principios que estipula la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. También es importante entender que la igualdad y la no discriminación son un principio rector, y con este carácter poder garantizar los derechos a todas las personas, ¿no? Parte de lo que la educación inclusiva nos dice es que existan procesos educativos para todas las personas, ¿no? Poder llegar a todas las personas sin importar ciertas características que nos dan identidad. Por ejemplo, nuestro origen étnico, nuestro origen nacional, nuestra edad, nuestro tono de piel, nuestra condición socioeconómica, etcétera, etcétera, ¿no? La igualdad y la no discriminación las podemos ejemplificar como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Son importantes que estos principios sean garantizados para que entonces podamos estar hablando realmente de un acceso a una educación inclusiva en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito escolar formal, sino también en los ámbitos no formales, no escolarizados. Entonces, ¿cómo actúa, por ejemplo, la discriminación en este sentido en contrapar a favorecer una inclusión educativa? Esto lo podemos ver a través de la desigualdad, ¿no? La desigualdad tiene, ¿no? Las tres principales características: que existe un entendimiento estructural y no contextual, ¿no? De las situaciones que viven las personas. Entonces, la gran mayoría
de las ocasiones en que una persona se ve frente a una situación de discriminación es porque existe, ¿no?, a manera estructural todo un discurso que desafortunadamente, ¿no?, favorece que determinados grupos de personas sean o vivan situaciones de exclusión, ¿no? Sean excluidos de diferentes espacios porque se les asignan desventajas inmerecidas con las cuales vienen cargando de manera histórica, ¿no? También la desigualdad implica entender que la discriminación, ¿no?, es un hecho aislado y no arraigado, que es histórico, repetido y no logra desmontar sus efectos en el acceso a derechos, libertades y oportunidades, ¿no? Creer que la discriminación es algo aislado o que se da de manera individualizada, o que se da únicamente en determinados espacios, es justamente abrir la puerta a que esta desigualdad pues pueda ser llevada a cabo, ¿no? Pueda ser vivida por determinados grupos. Y no hay soluciones individuales ni particularistas. Muchas veces se cree que para poder contrarrestar una acción discriminatoria, únicamente hay que llevar a cabo acciones que en lo inmediato, digamos, puedan poner un curita al problema, ¿no? Por ejemplo, encontramos una situación de discriminación en un centro escolar y entonces creemos que únicamente o exclusivamente con llevar una plática, ¿no?, o un taller de sensibilización al grupo, ¿no? Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, al grupo en el cual se llevó a cabo el acto de discriminación, con eso estamos solventando el problema. Cuando en realidad la discriminación tiene raíces mucho más hondas. Implicaría, por ejemplo, hacer toda una revisión del mismo contexto escolar, no solamente de ese grupo en específico en donde se dio la situación de discriminación, sino hacer todo un recorrido de cómo se desarrolla la comunidad educativa, ¿no? Cómo se desarrollan los demás grupos, cómo interactúa el profesorado con el alumnado, cómo existe también la interacción con las mismas direcciones, con las madres, padres de familia, ¿no? Y eso implica abrir mucho más el espacio a pensar no solamente en el contexto escolar, sino también cómo pega con la realidad y con la vida del estudiantado y del mismo profesorado en diferentes espacios, en diferentes entornos. Entonces, la discriminación implica, ¿no?, visibilizar condiciones mucho más hondas en donde se han generado situaciones de desigualdad, ¿no? Y la discriminación principalmente tiene como foco o ataca principalmente la identidad de las personas. Es decir, que no reconoce la diversidad existente en los espacios sociales en los cuales las personas nos movemos. Rápidamente, para hacer una especie de conceptualización, vamos a entender a la identidad como este proceso inacabado, ¿no?, que comienza en el momento desde que nacemos, ¿no?, en el cual las personas vamos adoptando ideas, valores, normas. También vamos reforzando también algunas características que ya tenemos, que ya están dadas, ¿no?, y que justamente nos van dando pertenencia a otros grupos, ¿no? También la identidad se va fortaleciendo a través de la convivencia con otros grupos, con sus normas, con sus reglas, con sus ideas. Un ejemplo, la familia, que es donde principalmente encontramos los primeros valores con los cuales, ¿no?, salimos a explorar otros espacios sociales, otros espacios de convivencia, como por ejemplo son el espacio de amigos, el espacio de trabajo, ¿no?, más adelante, y otros espacios en los cuales también buscamos, por ejemplo, actividades de recreación. Entonces, desafortunadamente, dentro del fenómeno de la discriminación, hay características hay características que nos dan identidad, ¿no?, y que en un discurso estructural que desvaloriza ciertas características, el pertenecer
a ella o a esos grupos que las comparten, inmediatamente nos posicionan en ciertas situaciones de desigualdad o de discriminación. Vamos a pensar, por ejemplo, en estos grupos de atención prioritaria que enmarca la Constitución de la Ciudad de México y que también se mencionan en otros cuerpos legislativos como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Entre otros instrumentos jurídicos. Estos grupos de atención prioritaria hacen referencia, por ejemplo, a mujeres, niños, niñas, adolescentes, juventudes, personas con discapacidad, personas con un origen indígena, personas afrodescendientes y o afromexicanas, etcétera, ¿no? Vamos a poner o vamos a rescatar uno de esos grupos que son las personas con discapacidad. ¿No? De manera histórica, las personas con discapacidad han vivido situaciones de discriminación debido a un discurso, ¿no? Sobre el cual se ha moldeado la vida para las personas que viven con esta condición, que es una condición que a una gran parte de las personas también les da identidad, ¿no? Con la cual se identifican y con la cual viven. Entonces, históricamente se ha pensado en que las personas con discapacidad no responden a este estereotipo, por ejemplo, de cuerpo perfecto, ¿no? Que pueda llevar a cabo actividades de manera cotidiana como cualquier otra persona las puede hacer, ¿no? Dejando de lado que existen estas barreras porque, o bueno, que las personas con discapacidad no pueden incorporarse de manera efectiva a la participación porque existen barreras, ¿no? Existen barreras actitudinales, existen barreras de información, de comunicación, que impiden que las personas con discapacidad puedan vivir sus derechos de manera plena, ¿no? A través de esta noción o de este discurso que desde la teoría le llamamos capacitismo, que es la discriminación que viven las personas con discapacidad, ¿no? Donde se piensa que, bueno, las personas con discapacidad pueden participar de forma plena en una sociedad siempre y cuando se rehabiliten, ¿no? Desde esta visión rehabilitadora médica, que pueden incorporarse a menos de que puedan, ¿no? Asemejarse a la persona, y lo pongo entre paréntesis, normal, ¿no? Por ejemplo, las personas que viven con alguna discapacidad auditiva, ¿no? Quienes, en la medida de lo posible en que se acercan, ¿no? A las capacidades, habilidades que tiene una persona oyente, es como se le abren las puertas para que pueda participar de forma plena, ¿no? Entonces, esto es como la crítica también que se hace justo desde la educación inclusiva, ¿no? Saber que no todas las personas tenemos los mismos, no vivimos los mismos contextos, las mismas realidades, tenemos capacidades, habilidades, condiciones de vida distintas. Y en esa medida es que el ámbito educativo, ¿no? En sus diferentes modalidades, ya sea formal, no formal, informal, debería de tomar en cuenta, ¿no? Eso implica justamente reconocer la diversidad. Y en ese sentido es que justo la discriminación trabaja, ¿no? Acentuando esta desventaja inmerecida histórica que se le asigna a determinados grupos poblacionales y lo cual les impide poder acceder a derechos humanos. Entonces, ¿qué entendemos por discriminación, no? Un poco haciendo esta relación ya justamente con la diversidad, vamos a entenderla desde la parte social y cultural como esta conducta justamente que está social y culturalmente fundada, que es sistemática y está extendida. Es una conducta de desprecio, principalmente contra una persona o grupos de personas, sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma que está relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto dañar sus derechos y libertades fundamentales. Un poco era lo que les comentaba, que justamente la discriminación atenta contra la diversidad, dañando
o negando totalmente el acceso de derechos humanos a las personas, ¿no? Entonces, voy a detenerme un poco en esta parte de esto que se menciona, que es a través de un prejuicio o de un estigma, ya que desde la teoría nosotros lo conocemos como estas raíces socioculturales de la discriminación, ¿no? Más allá de la parte jurídica, como les decía en un inicio, creemos que desde la parte cultural es importante poder identificar, ¿no?, estas acciones que permiten que se den situaciones de discriminación reiteradas. Y en ese sentido, entendemos que existen raíces socioculturales que lo pueden posibilitar, ¿no?, que pueden ser detonantes para que se dé una situación de discriminación en diferentes ámbitos sociales, ¿no? También es importante retomar la visión jurídica, sin embargo, desde esta parte educativa que creemos en que se puede reaprender o desaprender ciertas actitudes, es que también lo trabajamos. Entonces, existen varias raíces socioculturales, pero también por un tema de tiempo me voy a detener solamente en 3 raíces socioculturales que identificamos de manera muy específica, que son el prejuicio, el estereotipo y el estigma, ¿no? Estas raíces socioculturales pueden ser reforzadas o debilitadas por distintos sistemas. Por ejemplo, la familia, la escuela, el trabajo, los medios de comunicación, y que esto puede tener como efecto último o consecuencia esta negación de derechos humanos, que es cuando nos encontramos frente a una situación de discriminación, ¿no? Y que un derecho humano es negado expresamente por una característica que nos da identidad a las personas y que es una característica de la cual no nos podemos desprender tan fácilmente, ¿no? Regresemos al ejemplo que les ponía de las personas con discapacidad. Hay personas quienes de manera congénita viven con una discapacidad. Sin embargo, la discapacidad, ¿no?, también puede ser adquirida. Entonces, también es importante pensar, ¿no?, como en ese universo. Ahora, ¿qué entendemos por prejuicio? Entendemos que el prejuicio es esta opinión preconcebida, generalmente negativa hacia algo o alguien, ¿no? Por ejemplo, implica desde la diversidad creer que solamente existe un tipo de vida, ¿no? Una forma de vida existente en la cual todas las personas tendrían que estar enmarcadas, ¿no? Incluso hace alusión a esta frase que malmente se emplea, en donde se dice que como te ven, te tratan, ¿no? Y un poco el prejuicio justamente lo que hace es que lo primero que yo veo en una persona, inmediatamente yo armo, ¿no?, toda una historia acerca de cómo es esa persona, cómo se vive en diferentes espacios, si tiene o no alguna capacidad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que pensamos, ¿no? Un poco como haciendo referencia a otros grupos de atención prioritaria. ¿Qué es lo primero que pensamos, ¿no?, cuando vemos, un poco trasladándolo al espacio escolar formal? ¿Qué es lo primero que pensamos si vemos que un profesor o una profesora, ¿no?, llega al espacio escolar y tiene tatuajes, ¿no? Desde la parte del prejuicio, desde lo que hemos aprendido en diferentes entornos, en diferentes sistemas, como ya les mostraba en la diapositiva anterior, ¿no?, en estos sistemas de familia, escuela, trabajo, los medios de comunicación, puede, ¿no?, que las opiniones estén un tanto divididas en este momento en pensar en que, bueno, pues un tatuaje justamente no define la calidad, la habilidad, la formación, la trayectoria, ¿no?, que tiene ese profesor o esa profesora. Sin embargo, habrá quienes digan, bueno, ¿no?, quizá sea una persona que no está comprometida con su trabajo y que por lo tanto decide hacer uso, ¿no?, de esos tatuajes, ¿no? O es alguien que es poco profesional, que no está entregado con su profesión, ¿no? Entonces, hay un montón de ideas porque justamente parten desde esta concepción personal que tenemos acerca
de cómo nos han enseñado que, por ejemplo, un profesor o una profesora deben de verse para realmente responder, ¿no?, a estos espacios educativos. También el estigma. El estigma nos dice que es una marca, condición, atributo, rasgo, comportamiento que hace que la persona portadora de esta sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa, ¿no? Y que por lo tanto se les ve como culturalmente, aquí se me perdió un poquito. Bueno, se les ve diferentes y por lo tanto también se asigna una carga negativa hacia la persona que la posee, ¿no? Esto hablando desde la parte de la discriminación, ¿no? El estigma, como bien lo dice el concepto, es una marca que las personas que la portan inmediatamente hay toda una historia alrededor de ellas y generalmente esta historia o esta carga cultural es negativa, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué se piensa? Hay marcas, ¿no?, que incluso no se ven, que a simple vista no podemos decir esta persona, ¿no?, porta esa marca y entonces pertenece a este grupo, sino que muchas veces por algunos indicios creemos que esa persona porta la marca y entonces inmediatamente la trasladamos a ese grupo poblacional que la posee. Un ejemplo de esto son las personas que viven con VIH, ¿no? A simple vista yo no puedo decir que tal o cual persona vive con VIH, ¿no? Sin embargo, muchas veces a esta condición de salud se le han asignado algunas características, ¿no? Por ejemplo, el hecho de creer que las personas que viven con este virus inmediatamente son personas que no se ven sanas, ¿no?, que son muy delgadas, ¿no? Incluso inmediatamente lo relacionamos también con la orientación sexual de las personas, ¿no? Incluso se piensa que la persona que vive con VIH es una persona que es homosexual, ¿no? Y esto también se debe a que de manera histórica se ha reforzado este estigma a través de los medios de comunicación, ¿no? Los primeros estudios alrededor de este virus en la década de los 80, ¿no?, hacían referencia a que las principales vías de transmisión eran a través de relaciones sexuales, principalmente vía anal. Entonces, esto inmediatamente puso un foco, ¿no?, en las personas gays y en las personas homosexuales. Entonces, de manera histórica, esta idea, pues, ha hecho su cimiento, ¿no? Y no nos hemos podido deshacer de ella, pues, de forma gradual, ¿no? También el hecho de pensar, ¿no?, que es un virus que se contagia, ¿no?, y no que se transmite. El hecho de pensar que se contagia inmediatamente pone de manifiesto el desconocimiento que existe de la población, que se entrelaza con otra raíz sociocultural de la discriminación, que es la ignorancia, ¿no? Como esta falta de desconocimiento que existe, ¿no?, en las personas acerca de diversos temas. Por ejemplo, en cuáles son las vías de transmisión del virus, ¿no? ¿Cómo se puede llevar una vida de forma activa independientemente de que se viva también con esta condición de salud? Y todavía hasta hace algunos años, esta característica o esta condición de vida que también le da identidad a un grupo, ¿no?, era un motivo de discriminación en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, afortunadamente, a través de la ley, ¿no?, es que también ya se impiden, ¿no?, la solicitud de estos estudios médicos que corroboren, ¿no?, que esta persona vive o no vive con VIH para entonces poder acceder a uno de sus derechos fundamentales. Y el estereotipo, que es esta percepción exagerada y simplificada que se tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características que busca justificar cierta conducta en relación a determinada categoría social, ¿no? Igual aquí un poco regreso al ejemplo que les ponía de las personas con discapacidad, ¿no? De manera general, ¿no? Bueno, también igual, no quisiera generalizarlo, pero gran parte de la población, ¿no?, si hacemos un ejercicio
¿no? En las aulas o un ejercicio social allá afuera, ¿no? Con las personas y les preguntamos, ¿qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra persona con discapacidad? Les puedo asegurar que inmediatamente lo primero que se piensa es estas características desde una visión médica rehabilitadora acerca de esta población, ¿no? Que son personas que quizá no consiguen trabajo, que son personas que no se pueden desempeñar bien en un ámbito laboral, ¿no? Que no tienen acceso mayoritario a educación, que dependen todo el tiempo de un tercero, etcétera, y es justamente, ¿no? Por esta visión justamente capacitista que impregna diferentes ámbitos sociales y a los cuales nos corresponde a otras personas poder desmantelar esos prejuicios o esos estereotipos alrededor de estas ideas, ¿no? Y por ejemplo, ya un poco aterrizándolo a los números, ¿cómo se visibiliza la discriminación en la educación? Bueno, cerca del 40% de la niñez en el mundo, estamos hablando de 793 millones de niños y niñas, carecen de acceso a una educación en una lengua que comprendan. Por ejemplo, la discapacidad auditiva y el origen indígena, quienes son, bueno, quienes presentan los mayores porcentajes de no escolarización y abandono escolar, ¿no? En el tema de la educación inclusiva para estos dos grupos, principalmente el de la niñez sorda, hace referencia a que se necesita garantizar una educación en la lengua natural de las personas con discapacidad auditiva y o personas sordas, ¿no? Eso es algo imperante porque implica también hacer ajustes en un sistema pedagógico que reconozca que la educación se puede dar de manera bilingüe, ¿no? Reconocer en primera instancia a la lengua de señas mexicana como una lengua nacional que está reconocida de hecho desde 2005, pero que desafortunadamente dentro del sistema educativo todavía no hay un aterrizaje concreto. Lo mismo pasa también con los materiales didácticos que se realizan para algunas comunidades indígenas, para algunos pueblos indígenas, que justamente no retoman la lengua natural de la cual son hablantes. Y esto también implica generar barreras, implica generar desigualdad en el acceso a realmente garantizar una educación inclusiva. También del total de la niñez en esta etapa en educación básica, las niñas representan las 3/4 partes de la población que corre el mayor riesgo de no asistir nunca a la escuela, ¿no? Como les decía, hay grupos que de manera histórica han vivido mayor discriminación y dentro de estos grupos se encuentran niñas y mujeres. Esto debido también a que todavía persisten estereotipos de género, ¿no? Que implican que las mujeres no puedan participar en estos espacios y por lo tanto no puedan participar en otros en los cuales también se vincula el derecho a la educación, como es el acceso al espacio laboral. Y con la llegada también de la pandemia, por COVID, aumentó la exclusión de la niñez y juventud en la educación, principalmente de la niñez que es perteneciente a la población de personas con discapacidad y aumentaron también las desigualdades de grupos que históricamente habían sido discriminados y excluidos, ¿no? También más del 40% de los países más pobres no tuvieron condiciones de poder apoyar al estudiantado que corría mayor riesgo durante la pandemia, ¿no? Y esto inmediatamente también lo pudimos visibilizar en el acceso a la educación de las personas con discapacidad, porque desafortunadamente nuestro sistema educativo no tenía todas las herramientas para poder subsanar, ¿no? Un reto como este que era a través de la pandemia, ¿no? También se dejó de lado, desafortunadamente, la capacitación, el seguimiento al profesorado y al estudiantado en estas condiciones. Y bueno, esto es un poco cómo entendemos la educación inclusiva en la Ciudad de México. Igual no me quiero detener mucho en ello, pero sí implica, ¿no? Por ejemplo, hacer el reconocimiento de la diversidad y del derecho a la no discriminación como eje rector, ¿no? En donde, por ejemplo, se puede incorporar una perspectiva de derechos humanos, en donde podamos disminuir las desigualdades, generar igualdad de oportunidades,
¿no? Libres de discriminación, generar ajustes razonables, no solamente, ¿no?, para las personas con discapacidad, sino también pensar en un diseño universal. Este diseño universal que justamente retome las características, la diversidad existente en las condiciones de vida de todas las personas, ¿no? Un poco lo que les comentaba, hacer también incorporación de las lenguas a través de las cuales se comunican prioritariamente las personas. Y bueno, entonces, ¿qué implica hacer un reconocimiento de una educación inclusiva? ¿No? Es esforzarnos en poder identificar, y eliminar todas las barreras que puedan impedir el acceder a la educación y trabajar en todos los ámbitos, desde, por ejemplo, los planes de estudio, la pedagogía y la enseñanza. También implica, por ejemplo, repensar la práctica educativa tradicional, ¿no? Es decir, el poder incorporar estas nuevas pedagogías, y educaciones. Por ejemplo, pensar desde una educación en y para los derechos humanos, en la educación popular, ¿no? Una educación también feminista, etcétera, ¿no? Es repensar la diversidad, repensar el día a día y repensar también las realidades sobre las cuales nos vamos moviendo, ¿no? Vivimos en una sociedad que está en constante cambio y es importante ir incorporando estas pedagogías, estas educaciones que resalten justamente el reconocimiento de esta diversidad, ¿no? Por ejemplo, también hacer uso de un lenguaje incluyente es sumamente importante porque el hecho de poder nombrar a todas, todos y todes implica justamente hacer este reconocimiento de la diversidad. ¿Y cómo podemos favorecer un entorno inclusivo en el ámbito escolar? Bueno, principalmente que podamos generar un espacio sin exclusión, ¿no? Implica hacer el reconocimiento de que las personas nos construimos o que construimos nuestra identidad de manera gradual, ¿no? Que la hacemos a través de diferentes espacios y que en ese sentido todas las personas somos distintas en ese sentido, pero somos iguales en que compartimos derechos humanos, en que convivimos o coincidimos en los mismos espacios, ¿no? También implica generar centros educativos, ¿no?, que reconocen la diversidad en todas las prácticas, ¿no? Es importante asumir este discurso en donde sí estemos reconociendo la diversidad en todo su esplendor, ¿no? Que se vea reflejado, como les decía, en el currículo, en la organización educativa, que también lo podamos ver en los contenidos, ¿no? De nada nos sirve promover, ¿no?, una educación bajo una perspectiva de derechos humanos si ni siquiera estamos incorporando, por ejemplo, una perspectiva de género que tienda a desmontar estos estereotipos en donde las mujeres no pueden tener una participación, por ejemplo, en el ámbito público, ¿no? O poder acceder a carreras que lleven de por medio, el aprendizaje de las ciencias, etcétera, ¿no? O que, por ejemplo, no incorporemos una perspectiva de lenguaje incluyente que tiende a reconocer no solamente a hombres y mujeres o personas que no se encuentran dentro de este reconocimiento de género, sino también, ¿no?, a personas que de manera histórica han sido excluidas y que, por lo tanto, el hecho de nombrarlas es el hecho de hacerlas existentes, presentes, y a quienes hay que generar diversas acciones para poder hacer una inclusión, pues, verdadera, ¿no? También el centro educativo, pensando en los espacios educativos, tanto formales como no formales, ¿no? El centro educativo representa un entorno seguro. Es importante también generar estas medidas en donde la violencia no se haga presente. Principalmente, hemos visto o se ha visto que la violencia de género ha tendido, pues, a subir bastante. Entonces, el centro educativo también debe de ser este espacio seguro en donde todas las personas pueden tener esta confianza o esta seguridad de ser ellas mismas a partir de esta diversidad, de estas características infinitas que les dan identidad,
¿no? Y no sentir como ese temor a expresar quién en verdad soy, ¿no? Por ejemplo, no tener temor a decir que tengo una orientación sexual que corresponde a la diversidad sexual, ¿no? Que no soy una persona heterosexual, o que, por ejemplo, soy una persona con discapacidad, o que soy una mujer joven, o que mi tono de piel no dependa, ¿no? De que pueda yo ingresar a determinados espacios, en este caso al ámbito educativo, etcétera, ¿no? También implica generar un trabajo, ¿no? Entendiendo los centros educativos formales, generar un trabajo también con las familias. Es importante, es muy importante la participación de la familia, porque como les explicaba en un primer momento, la familia es este sistema que puede o reforzar o debilitar estas raíces estructurales que permiten la discriminación, ¿no? Entonces, es importante que exista una participación de la mano también con los entornos familiares, entendiendo madres, padres, tutores, tutoras, tíos, tías, etcétera, ¿no? Las personas que conforman la familia de una persona y que justamente le dan estas primeras herramientas para poder salir a socializar en otros ámbitos. Y también implica que exista un liderazgo de las direcciones, ¿no? Entendiendo los centros educativos formales, ¿no? Que si ya tenemos todo esto, entonces es importante que también la misma dirección lo tome como una bandera, ¿no? Que no solamente sea algo que se quede en el papel, sino que implique que todo eso vaya a la acción. Y ya por último, ya para ir cerrando mi participación y pasar rápidamente al espacio de preguntas y respuestas, pues en COPRED justamente nos basamos desde esta educación incluyente para aterrizarlo en los procesos educativos que generamos para toda la ciudadanía en general, ¿no? Y para el público en general que transita y vive en la Ciudad de México. Entre estos acciones educativas que hacemos para generar esta inclusión, tenemos una oferta educativa en línea que se llama En línea con la igualdad, ¿no? A través de este programa buscamos que todas las personas puedan sensibilizarse en temas que están relacionados con el acceso a el derecho a la no discriminación, ¿no? Que puedan vivirlo de manera plena, ¿no? Y que sepan cómo se relaciona también con otros temas. Por el momento tenemos 10 cursos, estamos por estrenar 2 más para el siguiente año y hay uno muy importante que se estrena y que me parece que es muy importante justo para retomar esta característica que les decía, o bueno, este listado, ¿no? Para favorecer inclusión o educación inclusiva, es un curso que se llama Educación Transformadora, que justamente hacemos todo un recorrido por estas educaciones no tradicionales, ¿no? Desde esta pedagogía para la persona, ¿no? Para las personas y para la diversidad. También tenemos convocatorias de pláticas y talleres de sensibilización, las cuales las abrimos de manera semestral, ¿no? Para inicios del siguiente año, durante la primera quincena de enero, ya estarán abiertos nuestros calendarios tanto de la oferta educativa en línea como esta otra oferta de pláticas y talleres que se hacen de manera en línea y presencial. Y por último, esta es una acción más pequeña que tenemos, pero que también la llevamos a cabo, que es capacitar en el aprendizaje de la lengua de señas mexicana al personal de COPRED. Sin embargo, también abrimos otros espacios para instituciones educativas, para instituciones que pertenecen, ¿no? A la administración pública, público en general, etcétera, ¿no? Porque reconocemos que es muy importante que si estamos hablando de educación inclusiva, es necesario también garantizar otros derechos como son el acceso a la información y en este caso de la población de personas con discapacidad auditiva y de personas sordas que son señantes de la lengua, pues garantizar estos espacios en donde la lengua, ¿no? Sea visibilizada y se le dé, ¿no? Espacio para el aprendizaje, justamente para dar una atención basada en derechos humanos
en igualdad y no discriminación a toda la población. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco muchísimo el tiempo. Me pasé un poco de minutitos, pero igual me gustaría responder algunas preguntas. Igual les dejo aquí mis datos de contacto por si más adelante gustan mandarme algún correo o pedirme alguna información en específico que yo pueda brindarles. Con todo gusto estoy a la orden. Y pues nada, muchísimas gracias por el espacio y espero que pues esta pequeña plática pues les haya dejado un poco y que también les haya despertado la curiosidad para seguir aprendiendo otros temas que son importantes para que podamos seguir generando espacios incluyentes. Sobre todo esta educación inclusiva que hace referencia o que visibiliza realmente la diversidad existente en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Norma, como siempre tan puntual, su participación. Y bien, ahora pasamos a la ronda de preguntas. ¿Le parece? Sí, bien. Adelante. La primera dice, cuando tengo 30 estudiantes con diferentes habilidades y se debe hacer una selección para que participen en un equipo de básquetbol donde solo se admiten 12, ¿elegir los más hábiles es discriminación? No, de hecho, bueno, qué bueno que hacen esa pregunta, porque la discriminación, como les decía en un primer momento, tiene que ver con la negación de algún derecho humano, ¿no? Entonces, el hecho de, por ejemplo, no dejar participar a ciertos estudiantes, no estamos obstaculizando o negando algún derecho humano, sino que, no sé, por ejemplo, a través de pruebas, de exámenes, ¿no? Que se tienen que pasar para poder incorporar o para poder establecer un equipo de básquetbol, en este caso, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Porque también estamos valorando las habilidades y competencias de cada persona. De hecho, lo mismo pasa en un ámbito laboral, ¿no? Las personas buscan un empleo a partir de estas capacidades, habilidades, formación académica que tenemos. Y en función de esto es que se escoge, ¿no?, a la mejor persona para poder desempeñar el puesto. Entonces, lo mismo pasa con este ejemplo que me ponen. ¿Existiría discriminación, por ejemplo, si no sé, supongamos, voy a poner rapidísimo un ejemplo con características identitarias? Si a un niño no se le permite ingresar al equipo de básquetbol porque su condición socioeconómica no le va a permitir solventar el costo del uniforme, ¿no? Entonces no se le hizo ninguna prueba, o sea, no se le pasó como por esta selección, sino que inmediatamente por creer que su condición socioeconómica no le va a permitir solventar ciertos gastos, lo excluimos y lo eliminamos, ¿no?, de poder pertenecer a ese equipo de básquetbol. Entonces, ahí sí nos estaríamos viendo en una situación de discriminación. Pero si esta persona pasa por las pruebas de habilidades y no las pasa, ahí no existe una acción de discriminación porque justo estamos valorando esta idea de que pues todas las personas tenemos capacidades y habilidades distintas y en ese sentido, ¿no?, buscamos que las personas que tienen pues las mejores habilidades, aptitudes, puedan pertenecer a un determinado espacio, ¿no? En este caso, a desempeñar un deporte. Sin embargo, pues también se puede mandar al alumno, al estudiante, al niño, a alguna otra actividad que sí responda a sus habilidades y cualidades, ¿no? No solamente decirle, pues ya no puedes estar aquí y no ofrecer quizá alguna alternativa. Pero en un primer momento, así como me lo plantean, no estaríamos hablando de una situación de discriminación. Muchas gracias, maestra. Bien, la siguiente pregunta, ya para ir cerrando, dice así: ¿hasta qué nivel o caso se puede atender a un alumno con discapacidad en el grupo y cuando tiene que ser canalizado a una institución especializada y no se tome como discriminación? Ok, esa pregunta es pues muy importante y qué bueno que la ponen en la mesa, porque justamente la educación inclusiva habla, ¿no?, de que las personas no seamos segregadas en diferentes espacios educativos a partir de nuestras capacidades o necesidades educativas, ¿no? Entonces, lo que se recomienda desde las organizaciones mundiales, ¿no?, por ejemplo, la UNESCO, los organismos internacionales
ahí se me fue, los organismos de los estados iberoamericanos y otros organismos, ¿no?, que hablan sobre educación, lo que recomiendan es que justamente se haga una mancuerna con los quienes son expertos, expertas en estas educaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que conocemos como educación especial. Entonces, lo que se recomienda es justamente pedir el apoyo de la y el experto para poder acompañar esta educación formal en la misma aula, que justamente no exista, ¿no?, una segregación en el espacio áulico, que si bien nos enfrentamos a muchísimas barreras, ¿no?, eso es bien importante entenderlo, pero, por ejemplo, les voy a poner rápido un ejemplo de una persona, ¿no?, que conozco, que afortunadamente en este momento tiene un grado de maestría y es una persona sorda, ¿no? Esta persona todo el tiempo transitó por el sistema escolar regular, ¿no?, pero siempre existió un apoyo, ¿no?, de la persona experta, es decir, de una persona, ¿no?, con una formación en pedagogía y que además tiene una formación en lengua de señas mexicana. Entonces, esta persona fungió, ¿no?, este rol activo como intérprete, y esto permitió ser el puente, ¿no?, entre la persona que está frente en el aula, ¿no?, con el alumno o la alumna, bueno, el alumno en este caso. Y entonces esto, ¿no?, se llevó hasta la educación superior, ¿no? Esta persona siguió fungiendo como intérprete dentro del aula regular, ¿no?, sin que esta persona sorda tuviera que ser excluida, ¿no?, o enfocada, ¿no?, en un solo espacio en donde solamente habían personas sordas, ¿no?, en donde solamente habían personas que manejaran la lengua de señas mexicana. Entonces, es algo que tenemos que ir transitando, que también, pues, quienes estamos dentro del fenómeno educativo tenemos que irnos actualizando día con día, ir también generando procesos de capacitación, porque, pues, estamos avanzando. Es algo que puedo decirles, que estamos avanzando, pero que sí es importante, ¿no?, actualizarnos todo el tiempo. Justamente, un poco desmantelar, ¿no?, esta raíz sociocultural que les decía que no la mencioné tanto, pero que en algún momento se los comenté, que es la de la ignorancia, ¿no? Esta falta de conocimiento acerca de determinados temas. Entonces, es muy importante, ¿no?, como profesorado, como docentes, actualizarnos todo el tiempo en estos temas que son tan importantes y acercarnos a las personas especialistas, ¿no? No hay que tener miedo, no todos, todas sabemos todo, ¿no? Entonces hay que apoyarnos también de las y los especialistas en determinados temas para poder hacer una buena mancuerna y entonces generar pedagogías que justamente permitan que en un salón de clases se pueda expresar la diversidad y no tengamos que excluir a un alumno o a una alumna porque no sabemos cómo responder a ella o a él. Bien, muchas gracias, maestra Norma, ahí lo tienen. Damos gracias por su participación a la maestra Norma, y pues bueno, ahí lo tienen. Ahí tienen su contacto y la oferta educativa que hizo a lo largo de su ponencia. Muchas gracias. Bien, ahora pasamos a nuestro receso para continuar con nuestro siguiente ponente. En un momento regresamos. Ya regresamos. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos con la transmisión. El siguiente turno corresponde al licenciado Héctor Antonio Correa Jácome, del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Bien, él es psicólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, donde enfocó sus estudios en psicología social. Desde 2018 colabora con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México en la atención a víctimas de delitos de alto impacto, brindando acompañamiento en primeros auxilios psicológicos con la finalidad de evitar la revictimización de los usuarios y promover el empoderamiento de los mismos a través de la denuncia. También brinda atención psicoterapéutica en el Centro de Recuperación Emocional del Consejo Ciudadano. Actualmente es coordinador de las causas Juntos contra el Bullying y Diversidad Segura, las cuales buscan promover espacios escolares libres de violencia
y evitar el rechazo y la discriminación contra la población de la comunidad LGBTIQ+, respectivamente. El licenciado Correa nos presentará el trabajo Prevención del conflicto, una alternativa para la convivencia positiva. Cabe hacerles el recordatorio, que en caso de tener alguna duda o pregunta en relación al tema, lo hagan llegar a través del chat para que al final de la ponencia el disertante dé respuesta a las mismas. Adelante, licenciado Antonio. Ok, muchas gracias. Bueno, antes que nada, me gustaría agradecer a nombre del doctor Salvador Guerrero Chiprés, quien es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, quien desafortunadamente no nos pudo acompañar el día de hoy, pero agradecerle a nombre de él al doctor Luis Humberto Fernández Fuentes y a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México por invitarnos a este segundo ciclo de conferencias, y a todas y todos y todes los que nos están acompañando pues por prestarnos su atención y su tiempo. Muy bien, pues justo el tema que venimos a abordar el día de hoy es sobre el conflicto, y también vamos a hablar acerca de la violencia que se vive en las comunidades escolares. Como tal, nuestro tema se llama Prevención del conflicto, una alternativa para la convivencia positiva. Me parece que es muy oportuno considerando el marco histórico en el que estamos viviendo hoy y lo que están pasando las comunidades escolares tan solo en la Ciudad de México, ¿no? Podemos echar un vistazo a nivel nacional y también vemos que la situación es no menos que crítica. Entonces, es un tema por demás oportuno. Bueno, comenzamos. Muy bien. Vamos a comenzar por decir o por echar un vistazo a qué es la violencia escolar. Bueno, para empezar a entender qué es la violencia escolar, o por qué este apellido de escolar en el término de violencia, habría que entender, por supuesto, qué es primero la violencia. Y para esto podemos empezar por entender que la violencia es una conducta o es un comportamiento. Este comportamiento es, por supuesto, un comportamiento agresivo. Tenemos esta interpretación, esta que podemos ver acá, que dice que la violencia es un comportamiento agresivo donde el actor o autor utiliza su propio cuerpo o un objeto externo a este cuerpo, que incluso puede ser un arma, para infligir una lesión o un daño que puede ser relativamente grave o a otro individuo. Tenemos pues aquí a dos individuos que después de un conflicto llegaron a tal grado que de no resolución de ese mismo conflicto que los llevó a este desencuentro, que la única manera de solucionarlo fue a través de la violencia. Ahora, para entender un poco más lo que les decía de la violencia y de este apellido de lo escolar, podríamos entenderlo a través de esta esquematización que tenemos. Bueno, en esta esquematización que podemos ver acá, podemos ver cómo el comportamiento agresivo o la agresión como tal y sus diferentes conductas antisociales se encuentran o son las que contienen al acoso escolar y a la violencia y al comportamiento violento. Estas son el acoso escolar y la violencia o el comportamiento violento son las que se dan dentro de la comunidad escolar o dentro de las instalaciones de la propia escuela. Pero entendemos por esto que o el espectro de cosas que pueden suceder ahí, pues puede ser muy amplio, ¿no? Las violencias o el comportamiento violento puede ser tan amplio como nada más que le dejen de hablar a una persona o le apliquen lo que conocemos como la ley del hielo, hasta que como dice ahí, ¿no? Le inflijan una lesión o un daño. Entonces, el espectro de violencias dentro de la comunidad escolar puede llegar a ser muy amplio. Ahora, el acoso escolar. ¿Cómo podemos definir el acoso escolar? Es muy sencillo, esta definición es buenísima. El acoso escolar es como un estudiante es acosado o victimizado
cuando está expuesto de manera repetitiva a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes. ¿Por qué les digo que es buenísima esta definición? Porque me parece que lo deja muy claro, ¿no? Es cuando dos estudiantes, o sea, dos que están al mismo nivel, dos que son pares, se encuentran en una situación sistematizada, repetitiva, de acciones negativas. Dos pares en una situación sistematizada con acciones negativas. Eso es el acoso escolar. Ajá. Diferente a la violencia, que ya podemos, lo que veíamos acá con la violencia, es que no precisa de ser sistematizada, puede ser un desencuentro único, ajá, pero el acoso escolar tiene esa característica de que sí es sistematizado. Bueno, un estudiante es acosado o victimizado cuando está expuesto de manera repetitiva a estas acciones por parte de uno o de más estudiantes, como lo veíamos. Pero, ¿qué es una acción negativa? ¿No? Puede llegar a pensarse que esto está sujeto a la subjetividad, pero lo cierto es que lo podemos connotar. La acción negativa se puede llevar a cabo mediante un contacto físico, puede ser también únicamente de manera verbal o de otras maneras como el hacer muecas, el hacer gestos insultantes y las cosas que implican la exclusión intencionada del grupo, lo que les decía cuando aplican la ley del hielo, cuando intencionalmente dejan fuera de ciertas actividades sociales a algunos niños. Recordemos que la escuela y todos los espacios pues deberían ser espacios sociales y de inclusión social. ¿Okay? Entonces, esto va a generar un malestar en la persona que se encuentre excluida. Ahora, vamos a echar un vistazo sobre el conflicto en el entorno escolar. Bien, la violencia ha estado y está siempre presente en nuestra realidad. Tenemos la violencia, seguramente si en este momento hacemos un ejercicio de reflexión, tenemos que hay violencia no solo de manera histórica, la podemos ver en los medios de comunicación, la podemos ver de manera política, de manera económica, la podemos ver también haciendo este ejercicio de reflexión en experiencias propias. Entonces, esto lleva consigo una cultura de la violencia y esta cultura de la violencia ha permeado en nuestras maneras de ser y en las relaciones que tenemos y desarrollamos con otras personas. No solamente para nosotros y nosotros los adultos, sino también para los menores, para las niñas, los niños y los adolescentes. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con esta cultura de la violencia que está tan permeada y tan arraigada en nuestro país, en nuestra Ciudad de México y también en nuestros centros educativos? Bueno, frente a esta cultura de la violencia, pues lo que es necesario es desarrollar una cultura de paz. Parece muy sencillo, ¿no? Bueno, frente a la violencia, pues desarrollas una cultura de la paz y todo fácil, pero no. No es tan sencillo, no es tan superficial. La paz como concepto propuesto, pues es un concepto más rico y positivo. No es nada más la ausencia de violencia directa, no es únicamente que dejen de agredirse los alumnos, ¿no? O los profesores y los alumnos, o los alumnos a los profesores, ¿sí? Porque no nada más se queda entre pares, eso hay que mencionarlo. Además de la ausencia de esta violencia directa, lo que se propone es la ausencia de violencia estructural y la ausencia de violencia cultural, lo que ya eleva la complejidad de esta cultura de paz. No nada más, como lo vemos, es que se dejen de pegar, sino que hagamos un cambio estructural y cultural para que esos golpes desaparezcan y se cambien por otra manera de pensar. He ahí lo complejo del asunto. Muy bien. Ahora, vamos a ver los agentes escolares y la violencia. ¿Qué está pasando con todos los agentes que forman la comunidad escolar? ¿Que quiénes son? Bueno, pues son los alumnos, por supuesto, los docentes, los directivos y los responsables de cuidado y crianza. ¿Qué está pasando con ellos y cuál es su relación con la violencia? Bueno, el papel de la escuela frente a la violencia es no nada más la de un edificio. La escuela como tal no es nada más infraestructura. La escuela se desempeña como un agente socializador. Así hay que empezar a entender la escuela. ¿Por qué un agente socializador? Bueno,
debe, y ante esta responsabilidad, porque, bueno, me gustaría explicar primero por qué es un agente socializador. La escuela es en donde las niñas, los niños y los adolescentes van y se comunican con otras niñas, niños y adolescentes. Es en donde van y aprenden maneras, ajá, de convivir no solo con otros niños, sino con otros adultos que no son únicamente sus padres o sus familiares. Ajá. Eso hace de esto un agente socializador. En este espacio, en esta escuela y en este agente socializador es en donde se reproducen las maneras en las que están aprendiendo esta cultura de la violencia. Ujú. Es por eso que el papel de la escuela es muy importante y no tendríamos que minimizarlo. Ujú. No nada más las personas que estamos aquí reunidas, que se dedican o que tienen algo que ver con la autoridad educativa federal, por ejemplo, ¿no? Sino que a manera de agenda política esto debería ser muy importante. Pero bueno, tenemos que la escuela como un agente socializador tiene esta responsabilidad y se tendría que tomar conciencia de la importancia que tiene como mismo agente socializador. Y, ok. Eh, contra lo que se pretende que se aprendan. Queremos que aprenden algo, pero están aprendiendo y reproduciendo otras cosas. Hay que asumir la responsabilidad por la cuota de violencia que se está produciendo y que se está reproduciendo en las escuelas de esta ciudad, que los jóvenes están manifestando hoy, tanto al interior de los centros educativos como fuera de los centros educativos y en los alrededores también de los centros educativos. Ahora, ¿por qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo que está teniendo esta cuota de violencia? ¿Por qué este agente socializador, lo que está sucediendo con este agente socializador es que está reproduciendo pues violencia dentro de él? Veamos, vamos a tratar de reflexionar acerca de ello. Es necesario considerar la existencia de una enorme cantidad de niñas, niños y adolescentes que están en una situación de riesgo, que no poseen herramientas ni están sensibilizados para romper con ese círculo vicioso. De la violencia, cuando me refiero o cuando ponemos aquí círculo vicioso, es este círculo de violencia, ¿no? De producir y de reproducir conductas violentas o conductas antisociales que les hacen reproducir la violencia. Que los victimiza en algún momento, que a lo mejor no es la escuela, que puede ser en su casa, que puede ser en su colonia, que puede ser en algún otro lugar, que los victimiza, y lo que van a hacer es, una vez llegados al agente socializador que es la escuela, ellos reproducir esa violencia. Y al final, lo que va a hacer ese círculo es marginar a todos los que están dentro de ese agente como seres humanos y nos va a negar una buena calidad de vida, orillando únicamente a un proceso en el que los individuos se van a ver confrontados unos contra otros. Okay. Ahora, cuando hablamos de que se van a ver confrontados, por lo mismo, de que no tienen habilidades ni estrategias para resolver o para salir de ese círculo de violencia, al carecer de estas habilidades y estrategias para salir de ese círculo de violencia, la manera en la que van a resolver sus problemas es a través de la confrontación. Okay. La confrontación, por supuesto, va a traer conflictos. Ahora, el conflicto, hay que mencionar que el conflicto es inevitable, ¿no? El conflicto siempre lo vamos a encontrar en nuestras vidas, de alguna u otra forma. El conflicto es inherente a los seres humanos. Bueno, entonces vamos a ver ahora la anatomía de un conflicto, la anatomía del conflicto. ¿Qué es el conflicto? Bueno, el conflicto, para empezar, se presenta desde un nivel micro, que puede ser entre personas, entre familias, o dentro con miembros de la familia, con miembros de la escuela, hasta un nivel macro, con sociedades, con estados-naciones, con todas estas personas se puede presentar un conflicto. ¿Pero por qué se podría presentar un conflicto? ¿Qué es entonces el conflicto? Bueno, el conflicto es básicamente un desacuerdo.
Es un desacuerdo que se manifiesta en cualquier momento y para su expresión se requiere de dos partes relacionadas y divididas por causa de intereses u objetivos percibidos como incompatibles. Es decir, que yo frente a otro entiendo que lo que tenemos en común ya es incompatible y no nos podemos poner de acuerdo. Y llegamos a un punto de conflicto. Ahora, el conflicto, como podemos ver en el esquemita que está acá al lado, el conflicto no es tan sencillo, no es algo que sea puntual, así como de que ya llegamos al conflicto y punto, ¿no? No. El conflicto es como tal un proceso. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto de proceso? Bueno, cuando decimos que es un proceso, quiere decir que el conflicto no es un momento puntual, sino que es dinámico en su característica de que es controversial. Yo voy a decir una cosa, tú vas a decir otra cosa, me vas a devolver eso y yo te voy a devolver otra cosa. Y así vamos a estar. Ida y venida. A eso nos referimos con que es dinámico, no va a ser puntual y va a ser controversial. En su dinamismo viene de la confrontación que al no resolver la diferencia va a potenciar este proceso de controversia. Y esa controversia va a llegar a tal momento que va a desencadenar una crisis. Bien, en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, la crisis pues va a estallar. Esa es la cosa. Ajá. La cual al momento de estallar esta crisis va a tener una manifestación violenta, es lo que decía en la diapositiva anterior, que los chicos y las chicas que estamos viendo en las escuelas no tienen herramientas para poder resolver todo este proceso. Entonces, lo que pasa es que están estallando muchas crisis. Entonces, están estallando muchas maneras violentas de resolver los conflictos. ¿Ok? Listo. Ahora, en la presentación, pues viene un término que a veces puede parecer curioso. A mí me sucede mucho que cuando les hablo de prevención del conflicto me dicen, no, es que quizás dijiste prevención, ¿no? Pero no, la palabra es prevención. ¿Qué es la prevención entonces? ¿Qué es la prevención del conflicto? Bueno, la prevención del conflicto es la base de la negociación. Es la base de la mediación y la gestión de la resolución no violenta de los conflictos. Ya decíamos que el conflicto es inevitable y es inherente a la calidad humana y al encuentro y, por supuesto, desencuentro de los humanos, ¿no? El encuentro con el otro. Bueno, la prevención está relacionada entonces fundamentalmente con educar para desarrollar capacidades y competencias a través del manejo de estrategias que permitan abordar los conflictos cuando son solo contradicciones e inicios de antagonismos. Lo que busca la prevención es un ganar-ganar. Bueno, eso es lo que busca la prevención del conflicto, ¿sí? Lo que, de hecho, ahí hasta acá abajo lo que veíamos, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero lo que no queremos es que se prevengan los conflictos. Lo que no queremos es prevenir los conflictos. Queremos que las chicas y los chicos y también los docentes tengan herramientas para que una vez que se encuentren con un conflicto, sepan qué hacer con ese conflicto. Los conflictos son inevitables y no podemos deshacernos de los conflictos. Queremos que la vida siga y queremos que se encuentren con estas posibilidades de poder resolver los problemas que tengan enfrente. Queremos personas autónomas y queremos personas con posibilidades de resolución. Eso es lo que, de lo que va la prevención. Ahora, ¿cuál es el perfil de la prevención? ¿Qué características tiene la prevención? Bueno, la prevención lo que va a tener como características es la adaptabilidad a los cambios. Va a tener también otra característica que es la autonomía, va a tender a la autonomía,
va a tender a un espíritu de cooperatividad, va a tender también a la defensa de la pluralidad de los valores y opciones morales, también a un pensamiento no lineal y a una capacidad de comprensión de la diversidad. Nos va a dar a sujetos flexibles y capaces de entenderse y de entender al otro y de poder negociar con ese otro con el que se encuentren. Esas son las características, ese es el delineado de la provención. Ok, en síntesis podemos decir acerca de la provención que los conflictos no se pueden prevenir, ni es bueno prevenirlos. El prevenir tiene el sentido de evitar. En cambio, prevenir requiere desarrollar capacidades, habilidades y estrategias para abordar los conflictos desde su inicio, antes de que se desaten en una crisis peor. El prevenir no nos va a dotar de nada, el prevenir, pero el provenir estos conflictos sí nos va a dotar de capacidades, nos va a dotar de habilidades y también nos va a dar una hoja de ruta, nos va a dar una estrategia para poder movernos dentro de este conflicto. Por otro lado, tenemos que el desarrollo de habilidades en la escuela. Bueno, ¿cómo se pueden desarrollar estas habilidades en la escuela? Ya decíamos que primero que nada hay que hacer conciencia en que es imposible eliminar los conflictos, dado que forman por naturaleza parte de todo proceso donde haya interacciones entre seres humanos. Pero bueno, las escuelas pueden ayudar a los jóvenes a aprender a elegir entre diferentes maneras de reaccionar ante un conflicto. Eso es cierto. Aquí hay que aclarar que decimos ayudar, tampoco es responsabilidad absoluta de los docentes, ni tampoco es responsabilidad absoluta de los directivos el crear esto, ¿no? Es una labor en conjunto entre responsables de cuidado y crianza, entre los propios niñas, niños y adolescentes y también entre docentes y autoridades. Entonces, lo que se quiere hacer o lo que debería ser la meta para proveer de estas habilidades a los menores es el desarrollar estas habilidades para resolución, el darles capacidades para que tengan medios alternativos para la resolución de conflicto, como lo son la mediación y como lo son la negociación. Bien, bueno, hablábamos de esos métodos alternos o alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué son los métodos alternativos de resolución de conflictos? Bueno, estos son diferentes, teóricamente son diferentes dependiendo de la región de la que estemos hablando, pero aquí para nosotros, para México, el género, los métodos alternativos de la resolución de conflictos están como basificados al género de los métodos, medios y modalidades de resolución de conflictos, contiendas y disputas, las cuales tienen un basamento esencialmente democrático y que se centra en el otorgamiento de espacios donde las mismas partes son quienes discuten los temas que les atañen y quienes deciden qué solución darán al conflicto. A eso nos referíamos con autonomía. Cuando decíamos acerca de lo democrático y que sean las mismas partes quienes discutan los temas que les atañen. Dar autonomía a los educandos acerca de la posibilidad de la resolución del conflicto, siempre y cuando ellos puedan y tengan las capacidades de discernir sobre ese conflicto. Obviamente, si hay un delito de por medio o si son cosas que ya salen de sus manos, ahí sí tendría que entrar un tercero o autoridades pertinentes. Okay. Cerca de estos métodos alternos de resolución de conflictos tenemos a dos principales, los cuales son la negociación y la mediación. Bien, la negociación. ¿Qué es la negociación? Bueno, es la interacción o el intercambio, por eso lo podríamos empezar a entender.
entre estas dos partes que están en desencuentro, y su objetivo va a ser el que estas dos partes en desencuentro obtengan algo de la una de la otra, a cambio también de ceder algo, ellas mismas. Tiene como su finalidad el resolver esa diferencia que las tiene en desencuentro. ¿Qué características tiene la negociación? Bueno, sus características son el que tengan, primero que nada, unos objetivos claros, que sepan exactamente qué es lo que están buscando de esa negociación y qué pretenden conseguir de esa negociación. Además, la claridad del margen dentro del cual se pueden solicitar y realizar concesiones para llegar a acuerdos, que tengan un encuadre muy concreto acerca de cómo se van a llevar las negociaciones, ¿sí? Para que sea un ganar-ganar y que nadie esté ganando más que otro, o pues que nadie salga perdiendo, básicamente. Y que tengamos, en consecuencia, un equilibrio de fuerzas. Bien, eso por parte de la negociación. La mediación, lo que caracteriza a la mediación es que es un sistema de negociación, pero asistido. Aquí va a haber la presencia de un tercero que se supondrá que tendría que ser imparcial y que va a favorecer, pero únicamente va a favorecer la comunicación entre las dos partes que están en desencuentro. Este tercero va a perseguir como propósito la búsqueda de suficientes puntos de encuentro entre las partes en desencuentro para que puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Va a ser como un lubricante, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Si yo tengo hoy unos engranes que nada más no pueden funcionar bien, les pongo su aceite y ese va a ser mi mediador. ¿Qué características tiene la mediación? Bueno, es que debe tener un análisis de las alternativas, un previo análisis de las alternativas dado, por supuesto, por el mediador. El mediador tiene que tener una escucha activa buenísima, ¿no? Tiene que ser un muy buen, un individuo que sea muy bueno escuchando. Tiene que ser una persona muy empática. La meta es el acuerdo entre las partes y el cumplimiento de ese mismo acuerdo. Ajá. Ok. Por otro lado tenemos, ¿cómo se puede operar un acuerdo de mediación en la escuela? ¿No? Porque eso es una de las cosas complicadas. ¿Cómo podemos operar este acuerdo dentro del espacio escolar? Porque la teoría pues parece sencilla, nos dice los pasos paso a paso, los plantea a lo mejor el panorama, sí, pero ¿cómo lo vamos a llevar a la escuela? La escuela ya a la praxis es un ambiente completamente distinto al que está dentro de los libros, dentro de lo que es el material académico. ¿Cómo operamos un acuerdo de mediación en la escuela? Bueno, el acuerdo tendría que ser una evidencia formal del acto concluido por las partes, donde este producto del acto de mediación llegue a un convenio que debe ser respetado. Básicamente, el acuerdo será un escrito. Un acuerdo será un escrito, será un producto que pueda ser tangible y al que tengan acceso las partes en confrontación. Puede ser algo a lo que puedan tener acceso los alumnos que no estén o que estén en un conflicto, o el alumno y los maestros, o todo el grupo, no sé. Ajá. Por ejemplo, ese que podemos ver ahí en la página, que podemos ver en la presentación, es un acuerdo de convivencia positiva que nosotros en el Consejo Ciudadano hacemos cada vez que hacemos una intervención o realizamos cada vez que hacemos una intervención en uno de los espacios escolares a los que se nos invita a dar pláticas y sensibilizaciones acerca de acoso escolar y marco jurídico, acerca de acoso escolar y marco jurídico. Damos la plática, damos la sensibilización, platicamos con las chicas y los chicos, y ellos son justamente ellos
quienes dan las ideas para que tengamos o para que tengan al final de la plática un mejor espacio de convivencia en su salón. Entonces, ellos son los que hacen el acuerdo, ellos se comprometen a llegar a esos puntos, y ese acuerdo debería quedarse, digo, se lo dejamos a su maestra o a su maestro en cuestión, se lo dejamos para que se quede en el espacio escolar. Por ejemplo, en caso de ser secundaria, puesto que tienen varios maestros, se lo dejamos a la jefa o al jefe de grupo del salón. Entonces, les dejamos ese acuerdo, ya llegamos a un convenio, se lo queda la jefa o el jefe de grupo y lo pone en un lugar visible en donde todos se comprometen a seguir las normas que ellos y ellas mismos pusieron. Entonces, ahí se cumplen el hecho de que tiene que ser asentado de manera escrita, que debe revisarse periódicamente y en esas revisiones periódicas también queda dispuesto a reestructura, porque puede ser que que ya no queden, que, 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 después de esa revisión, pues algo tenga que cambiarse. También está el respeto de los acuerdos. El respeto de los acuerdos deben marcarse en la autodisciplina y no como un ejercicio de control. Por eso mismo es que nosotros invitamos a las niñas y a los niños a que participen de manera activa en la creación de estos acuerdos, porque si se les impone desde una autoridad o si se les impone desde la dirección, si se les impone como los maestros, desde los maestros, parece como otro ejercicio violento para ellos, parece como otra imposición. Entonces, al parecer así, lo que se hace es estimular la autonomía, estimular la participación y la cohesión de grupo para que participen y con esto se estimula la autodisciplina, que es lo que también queremos o que se pretende que se logre con estos acuerdos de mediación. No es nada más que yo te impongo que tienes que hacer esto, sino que te invito a que reflexiones, a que veas lo que está pasando, a que te hagas consciente del problema que está sucediendo en tu salón y que participes en la creación de alternativas para que cambiemos la situación que sucede en este salón. Ese es un ejemplo que les quería mostrar. ¿Ok? Muy bien. Ok, eso sería todo acerca de la prevención. Y si quieren, podemos pasar a, me parece que tenemos un buen tiempo, entonces si quieren podemos pasar a la parte de las preguntas. La primera pregunta que me hacen llegar, la primera dice, ¿qué capacidades o habilidades son necesarias para que los estudiantes puedan resolver conflictos? Adelante. ¿Qué capacidades son necesarias para que puedan resolver conflictos? Bueno, primero, el que hagan conciencia de estos conflictos que están pasando, como lo veíamos en la presentación que les mostraba. De hecho, me gustaría regresar a ella, no sé si se pueda. Sí, claro, adelante. Ok. Muy bien. A ver, aquí lo tenemos. Lo que buscamos que tengan los alumnos para poder resolver sus conflictos es que tengan la adaptabilidad, que sean adaptables a los cambios, que sean autónomos y que tengan un espíritu de cooperatividad. El hecho de que tengan, de que puedan defender valores plurales, y que tengan un pensamiento no lineal. Esas son las cosas que estamos buscando de los alumnos. Hace rato en la intervención de la maestra Norma Jessica se hablaba de que tenemos que desestructurar este pensamiento, que muchas veces que mencionan que no ven a Columba, que muchas veces puede provocar, ¿cómo llamarlo? Puede provocar en las personas
características tendientes a la discriminación. Entonces, lo que buscamos en los alumnos es justamente una adaptabilidad, un espíritu de cooperatividad y apertura a la pluralidad. Ajá. Entonces, eso es lo que estamos buscando en los alumnos y esas son las características que nos ayudarían o que nos ayudan mucho en el campo. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta dice, ¿cómo debemos iniciar para enseñar la solución de los conflictos? Ya que estamos acostumbrados al arbitraje o al castigo para solucionarlos. ¿Cómo debemos iniciar para enseñarla? La solución de los conflictos, ya que estamos acostumbrados al arbitraje o al castigo para solucionarlos. Ah, ok. Sí, es cierto, estamos acostumbradas y acostumbrados a esa manera de la disciplina, ¿no? A esa disciplina tendiente al castigo, a esa disciplina punitiva. Lo que tenemos que hacer es cambiar ese switch, ajá, para empezar a integrar a los alumnos de esta manera democrática, como les comentaba, ¿no? De una manera democrática, de una manera inclusiva y de una manera estimulando la autonomía. De una manera autocrítica también en los alumnos. Cuando me refiero a la autonomía es que ellos sean capaces de censar las propias acciones que están realizando. Ese ejercicio que les mostraba al final, el acuerdo de convivencia positiva, es básicamente la práctica de todas estas razones que les estoy dando, ¿no? Este ejercicio lo que pretende es no imponerles como dice acá, sí, no imponerles un arbitraje ni un castigo, sino al contrario, únicamente ser un mediador, la figura del docente o la figura de un tercero como un mediador frente a un conflicto en el grupo y decirles, a ver, aquí tenemos un acuerdo, lo vamos a firmar todas y todos para que lleguemos a puntos que puedan solucionar este acuerdo. Las personas que van a participar de estos puntos son los mismos que están en el conflicto. Entonces, tienen que ser ellas y ellos, se les tiene que estimular, se tiene que estimular un uso de conciencia y tiene que ser un uso de conciencia democrático, tiene que ser un uso de conciencia autónomo y autocrítico. Obviamente, puesto que son niñas, niños y adolescentes, tiene que ser supervisado, pero cuando me refiero a supervisado, no quiere decir o no es sinónimo ni simil de castigos, ni tampoco de un arbitraje tendiente sí, a lo punitivo ni a los castigos. Bien, licenciado. Hay una tercera pregunta que nos hacen llegar. ¿Qué técnicas didácticas recomendarías para aplicar una buena prevención en casos de acoso escolar por ciberbullying? Ok. En casos de acoso escolar, bueno, cuando ya tenemos el problema, la prevención sirve para casos en los que ya tenemos el problema frente a nosotros, ¿no? En estos casos, como el acoso escolar o como el ciberbullying o el ciberacoso, lo mejor sería la mediación. Aquí hay que recordar que la prevención tiene hojas de ruta muy específicas. Entonces, la técnica apropiada sería la de la mediación, en la que ya hay un tercero. La negociación, no estoy tan seguro de que fuese a funcionar, porque sería el proponer que los dos menores resolvieran sus problemas y no sabemos si pudiese funcionar. Entonces, la mediación sería la mejor, en la que hay un tercero. Este tercero tendría que ser el tutor, no el tutor, el docente o una autoridad escolar. Ahora, ¿cómo se puede llegar a hacer? Hay que recordar que no tiene que ser de una manera confrontativa, sino que tiene que ser de una manera empática y de una manera neutral. ¿A qué me refiero con confrontativa? No los vas a poner a los dos menores que están en conflicto
en el mismo salón y ponerlos uno enfrente de otro, como ha llegado a suceder en otros, en algunos momentos con problemas escolares. No los vas a poner uno enfrente de otro como si fuera un careo, ¿no? Con los antiguos careos, ya ni siquiera los careos existen. Entonces, tiene que ser de una manera empática, tiene que ser entendiendo que hay una víctima, ajá. Por ejemplo, en el acoso escolar hay una víctima y hay una persona que está haciendo o ejerciendo un ejercicio de violencia frente al otro. En el ciberbullying, de la misma manera. Entonces, tiene que ser de una manera muy cuidadosa y por medio de la mediación. De bien, muchas gracias, licenciado. Y por último, nos hacen llegar una pregunta extra. Y dice, ¿qué capacidades o habilidades son necesarias para que los estudiantes puedan resolver los conflictos? Ok. Me parece que es un poco parecida a la que veíamos hace rato, pero es lo mismo, ¿no? Que sean personas, lo que necesita o lo que se requiere es que sean personas autónomas, que sean personas de pensamiento crítico y no lineal, y que sean personas capaces de poder ver en la otra persona que está frente a ellas a una persona, justamente, ¿no? A una persona que está en igualdad de condiciones que ella. También que sean personas que con la capacidad de resolver problemas, pero no de una manera sencilla, ¿no? Que no se vayan por la manera sencilla o la manera fácil de la resolución de los problemas, que sean capaces de analizar los problemas que tienen frente a ellas y a partir del análisis que hacen de los problemas puedan buscar maneras para solucionar los mismos. Ajá. Entonces son las características que debería tener esta persona. Es una persona analítica, es una persona razonable, es una persona empática y es una persona que tiene capacidades de pensamiento no lineal. Eso es lo que se está buscando, ¿no? Y eso es lo que se necesita estimular hoy día en los espacios escolares con todos los niños, ¿eh? Desde preescolar hasta, yo me atrevería a decir, hasta superior. Bien, muchas gracias, licenciado. Por último, ¿alguna recomendación que nos quiera hacer? ¿Algo que quiera puntualizar? Estamos a escasos 2 minutos. Pues más que recomendación sería invitarlas e invitarles a todas y todos y todas las personas que nos están acompañando aquí a que se comuniquen al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia a través de nuestra línea de seguridad y al chat de confianza que funciona 24 horas, 7 días de la semana, que es este número que tengo aquí a mi lado, es el 55 55 33 55 33. Ahí les podemos dar asesoría jurídica y apoyo psicológico. Ahí está la causa que yo vengo representando el día de hoy, que es Juntos contra el Bullying. Ahí damos pláticas, talleres y sensibilizaciones acerca del tema. También damos acompañamiento a víctimas de acoso escolar o de violencia escolar, en caso de que se necesite iniciar una denuncia ante una autoridad. Ahí les podemos dar el acompañamiento con un abogado, con un psicólogo, y bueno, ahí les podemos ofrecer una serie de alternativas en caso de que se encuentren en un problema de violencia o de acoso escolar. Nada más es cuestión de que se comuniquen con nosotros o también nos pueden encontrar en la página del Consejo Ciudadano, que es Consejo Ciudadano MX. Ajá. Y en todas nuestras redes sociales. Bien, muchas gracias, licenciado Antonio, por tan grande aportación y damos gracias por tu participación, licenciado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos aquí para lo que se necesite. Muchas gracias. Bien. Estamos por culminar este primer día de ciclo de conferencias y me gustaría agradecer a nuestra intérprete de señas, a la maestra Columba Serrano Franco. Me parece, no sé si aparece en cuadro, pero me gustaría agradecer. Y pues bueno, finalmente agradecemos la participación de los ponentes y a ustedes por su asistencia y los esperamos el día de mañana a partir de las 5 de la tarde.
Les recordamos que el procedimiento para ingresar es el mismo de esta ocasión. Sin más por agregar, muy buenas noches, hasta la próxima.